Bueno, acá estoy de vuelta. Estábamos en que llegar al diagnóstico, ahora es la parte de diagnóstica, no siempre es fácil, sí, inclusive para el profesional mismo, y esto es la realidad. Y llegar a un diagnóstico es importante, no es para la etiqueta, no es para etiquetar ni nada, sino es para que después la persona tenga un mejor tratamiento. Pero este diagnóstico a veces es un camino difícil, duro y largo. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces no es a simple vista algo fácil de detectar cuáles serían las causas de lo que es trastornos del lenguaje, ¿no? Estoy hablando de TEL, de TDL, ¿sí? O del trastorno del espectro autista, ¿sí? A veces llegar a un diagnóstico que diferencie no siempre es fácil. Lo digo como mamá también aparte. ¿Sí? Después ya voy a comentar más o menos las historias personales que nosotros tuvimos. Estábamos con el tema de los trastornos del habla, ¿sí? Afasia, apraxia, ¿sí? Ya los que vienen siguiendo el video ya saben de lo que estoy hablando. Vamos a dar ejemplos prácticos, ¿sí? De lo que sería una afasia. Por ejemplo, la persona que presenta una afasia, si bien ya sabemos, es una alteración del lenguaje, ¿sí? Es un trastorno también del habla, pero sí o sí tiene que haber una lesión cerebral, ¿sí? Provocada por diferentes causas, que ya las había nombrado. Por ejemplo, la persona le mandamos que se ponga una ropa y le cuesta realizar determinadas actividades, ¿sí? Puede estar acompañada, dijimos que también por una apraxia, ¿sí? Por eso las personas que tienen afasia pueden tener una apraxia en conjunto y le cuesta el tema del vestido, le cuesta el tema también de realizar las palabras o las frases o una oración quizás con sentido, ¿sí? En las cuestiones de afasia, ¿sí? La persona con afasia, como con apraxia, sabe perfectamente lo que quiere decir, conoce las cosas, conoce que la coca, por ejemplo, sirve para tomar, conoce que el agua sirve para tomar, pero a veces a la hora de expresarse suele cometer errores, ¿sí? Y, por ejemplo, dice, no, porque yo quiero tomar, poner esto acá y tomar esto. ¿Pero qué es lo que querés? Y dice, no, ¿pero qué querés? No, esto yo quiero acá y ponerlo acá. Y resulta ser que lo que querían era servirse coca. Y lo que no podía decir era coca. Así reaccionan las personas que tienen afasia, ¿sí? También algunos que están acompañados con apraxia. Así son las reacciones, ¿sí? Se puede dar un montón de ejemplos. A nivel vestido también les cuesta la parte de secuenciamiento, ¿sí? De secuenciar las actividades, ¿sí? De hacer las cosas por orden. Tienen como un problema en realizar las cosas de acuerdo al orden que tienen que ser, ya sea desde preparar una comida, ya sea en el vestirse, ya sea también en lo que es en el habla, que nosotros nos estamos centrando más que nada en los trastornos del habla. Le das, por ejemplo, una actividad que sea de vestirse, que se ponga la remera y la campera. Y capaz que primero se pone la campera y después se pone la remera. O bien le cuesta horrores ponerse la campera, porque tiene problemas para poner primero la manga entonces como que se enroscan todo y les cuesta horrores. Inclusive a las personas adultas. ¿Por qué? Porque un problema de secuenciamiento, ¿sí? Saben lo que vos le estás diciendo, pero le cuesta llevarlo a la práctica. Bueno, estábamos con el tema del trastorno del lenguaje o trastorno específico del lenguaje y el trastorno también del espectro del autismo. Es muy amplio hablar de esto y también sus diagnósticos son muy difíciles de poder llegar con precisión, ¿sí? El trastorno del espectro del autismo se lo puede diagnosticar a temprana edad, es verdad, pero siempre y cuando cumpla todas las características que necesita
para dar dicho diagnóstico, ¿sí? Porque a veces este diagnóstico puede ser erróneo, porque los chicos son muy chiquitos, ¿sí? Y es ahí que después te dicen, pero esto puede cambiar. Si es que cambia en el caso del trastorno del espectro autista, es porque en realidad el diagnóstico nunca estuvo bien hecho, porque siempre hubo una duda, porque eran chiquitos, ¿sí? Por eso a la hora del diagnóstico hay que estar bien seguros y preguntar a través de una entrevista, ¿sí? Para eso está el hábil y el HADOS también, y hacer una entrevista minuciosa a los papás acerca de todas las apariciones que pueden tener que ver con respecto del trastorno del espectro autista, ¿sí? O si sospechan que puede haber un trastorno del lenguaje, por ejemplo, en el caso que los papás sospechen esto. Es todo bastante complejo, porque parece una ensalada, que estoy mezclando todo. Lo que pasa es que tiene todo que ver con todo. Un niño puede tener trastorno de lenguaje producto de su mismo autismo, ¿sí? Que la causa sea esa. Y que a su vez la causa del autismo puede ser por X problemas emocionales, ¿sí? Porque todo trauma, ¿sí? Trastorno viene de trauma, viene de algo que traumó, ¿sí? Que provocó como un quiebre, ¿sí? En el sistema nervioso, ¿sí? En nuestro cráneo. De ahí viene la palabra traumatismo, trauma, ¿sí? Algo que sucedió, algo que como que quebró. Y a veces llegar a la causa es muy difícil. Por eso es que se hacen todos los estudios para descartar antes si el problema del lenguaje o la dificultad del lenguaje lo tienen por una cuestión genética, ¿sí? Porque se dice que el TEL es el 60 o 70% genético, ¿sí? El tema está que el otro 40%, ¿sí? O 30%, en el caso del TEL, ¿sí? No se sabe cuál es la causa. Cuando ya se descartaron todos los estudios y es por eso que después se arriba a un trastorno específico del lenguaje. Porque se hicieron todos los estudios y lesión no hay, ¿sí? O una lesión aparente no hay, ¿sí? Y sin embargo muestran dificultades de lenguaje, problemas auditivos no hay, ¿sí? Se hace el estudio genético, no hay, problema de fragilidad del cromosoma X, o sea, se hace un análisis de sangre para detectar si hay una deficiencia en el cromosoma X, que se dice fragilidad del cromosoma X. Este sirve para detectar si hay retraso intelectual, ¿sí? Este estudio de análisis sirve para eso, para los que no saben, ¿sí? Se llama estudio de fragilidad del cromosoma X. Entonces, hay un montón de estudios para hacer, para descartar. También una tomografía para ver si hay un tumor. Y aquí la relación que si se hace una tomografía y aparece, no sé, una lesión, o aparece una ACV, o aparece lo que sea. Entonces es ahí cuando se llega al diagnóstico de afasia, ¿sí? Porque recuerden que afasia, el origen es por una lesión cerebral, que después vamos a hablar del tema de los tipos de afasia. Los más famosos son Broca y Wernicke, que ya después vamos a ver cuáles son sus diferencias, ¿sí? Después está la afasia global, la afasia de conducción, ¿sí? Que también tiene sus diferencias. Pero lo más importante ahora que quiero que sepan es que en la afasia sí o sí hay una lesión cerebral. ¿Dónde? En la de Broca hay una lesión a nivel arteria, se dice arteria cerebral izquierda, ¿sí? En las afasias, por lo general, el lenguaje, si hay un lenguaje, es lento, poco fluido, ¿sí? Con una manera de realizar las frases quizás con poco sentido en algunos casos, ¿sí? O tardan un montón de decir una palabra. Bueno. Entonces, estamos con esto, que es muy difícil llegar al diagnóstico. No es lo mismo, ¿sí? Quiero aclarar con esto, porque he escuchado a muchos papás, mamás, escuché también inclusive en profesionales mismo, escucho
que dicen, tiene dificultades en el lenguaje, o no habla, o habla poco fluido, o lo que sea, eso es debido a su autismo. A veces puede haber otro trastorno y no necesariamente ser un autismo. Cuesta muchísimo a veces hacer una diferenciación del trastorno específico del lenguaje y del trastorno del espectro autista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el TEL, ¿sí?, pueden también tener problemas graves de lenguaje, ¿sí? De hecho, a veces pueden aislarse también y de hecho a veces, debido a su aislamiento, también pueden evitar la mirada. Que esto es propio de un autismo, cuando te evita la mirada, cuando te quiere mirar los ojos y todo eso. ¿Sí? Entonces a veces como que cuesta muchísimo hacer la diferenciación esa. Sí, en el autismo están los movimientos estereotipados, los movimientos restringidos, ¿sí?, los intereses restringidos. Pero ¿qué pasa? Un niño que tiene trastorno específico del lenguaje también puede tener conductas autorrelajantes por propio de lo que le está pasando, porque no puede expresarse bien, porque quiere decir muchas cosas y le cuesta. Y también puede tener determinadas conductas que son propias del autismo. Entonces, o del TEA. Entonces ahí es cuando cuesta tanto hacer la diferenciación diagnóstica. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Yo acá me hice una guía, ¿sí? Las características de la persona con TEA, ya sea adulto o niño, son lo principal, la sonrisa social para diferenciar o para diagnosticar un trastorno del espectro autista, para diferenciarlo de un TEL. La sonrisa social no aparece en los primeros meses. Y si aparece y después se pierde estabilidad, se dice que se puede sospechar que puede estar dentro de un espectro. También la mirada, cuando la mirada aparece en forma tardía. O sea, ¿cuál es esto que aparece la mirada en forma tardía? Cuando no hubo contacto visual cuando la mamá le estaba dando el pecho o la mamadera o mientras le jugaba. ¿Sí? Cuando el niño no respondía con una sonrisa social o una mirada. Cuando no aparece el contacto visual o aparece en forma muy tardía. Por ejemplo, puede aparecer a los 2 años la primera vez el contacto visual o al 1 año y medio. Entonces esto se dice que ya es como que una alerta para ver que el niño o la persona está dentro del trastorno, ¿no?, del espectro. También otra característica principal para ver si está dentro del espectro, ¿sí?, si está perfilado, ¿no?, para dar este diagnóstico, es que presentan estereotipias, ¿sí?, movimientos estereotipados, ¿sí?, están ensimismados, como que pareciera que están en su mundo, pareciera, pero en realidad no están en su mundo porque escuchan todo y ven todo y observan todo, ¿sí? Lo que pasa que debido a sus limitaciones parecieran como que estuvieran ensimismados, pero lo que pasa es que les cuesta relacionarse con el otro, ¿sí? Y también presentan muchas psicolalias. Esto es una característica propia del trastorno del espectro del autismo. También no tiene intencionalidad comunicativa. En el autismo o en el trastorno del espectro autista no hay intención comunicativa. Esto sea en cualquier grado. Sí, porque esto escuché mucho y no, pero hay algunos que presentan grados más leves, más bajos. Sí, es verdad. Pero la intención comunicativa, el interesarse por el otro también, el demostrar intereses, el compartir intereses, esto tampoco está en el trastorno del espectro del autismo. Sea el grado que sea Asperger, sea TGD, porque también está dentro del espectro, ¿sí? Recuerden eso. Aunque el manual lo quiera sacar o aunque el nuevo manual de CM5 lo haya sacado. Que ahora ya se hable solo de TEA. Pero de esa manera hacemos una globalización, ¿sí? Y a los papás no les explicamos nada y también se genera toda una especie de duelo, ¿sí? Porque para el papá no es fácil aceptar que su niño está dentro del espectro, ¿sí? Ya sea lo que tenga. Entonces, esto hay que aclararlo y explicarlo. Lo digo como papá, lo digo como mamá,
lo digo como profesional, ¿sí? Lo digo bajo cualquier punto. Este nuevo manual, y esta es mi opinión con respecto al nuevo manual de CM5, lo único que generó fueron más dudas en los papás y hacer que la aceptación sea aún más difícil, ¿sí? Porque por más que quieran hacer desaparecer el Asperger, porque ya no esté más en nomenclatura o como quieran llamarlo, va a seguir existiendo el Asperger, va a seguir existiendo el TGD, va a seguir existiendo el TDAH, aunque forme todo dentro del espectro. Pero también están sus diferencias y no es lo mismo. No es lo mismo. También cuando hablamos de trastorno del espectro autista, ¿sí? Sabemos que hay diferentes grados y diferentes niveles. También sabemos que no se manifiesta de igual forma. Puede haber 2 niños con TEA, ¿sí? Y sin embargo presentar sintomatologías diferentes. No hay lo mismo. O sea, no se presenta de la manera, de la misma forma. Pueden haber dos niños y ser diferentes completamente, como cualquier persona. Nosotros supuestamente somos normales, entre comillas, y somos diferentes. Pero estas características principales que acabo de nombrar, que son 5 o 6, se presentan en todos los casos. Evitan la mirada o no miran a los ojos, y esto es desde chiquitito, ¿sí? Que no lo hacen. La sonrisa social tardó o se perdió la habilidad, ¿sí? Entonces todo esto sirve, recuerden, para poder dar un diagnóstico más seguro. Suelen caminar en puntita de pie, y cuando hablo caminar en puntita de pie, hablo que caminan siempre, que su forma de caminar es esa, no que de a ratos, porque esto hay que aclararlo, porque alguno dice, no, pero yo veo que vienen de vez en cuando. El de vez en cuando no sirve en esto. Cuando digo caminan en punta de pie, es la forma que tienen, ya su manera de caminar, como para ponerlo en alerta. No es por un ratito, porque un ratito es que el niño a lo mejor está jugando porque le gustó caminar así, está experimentando. Después suelen llevar suelen llevar algo en la mano, ¿sí? Como un objeto, ¿sí? O un objeto extraño, ¿sí? Uno lo encuentra con algo extraño en la mano y lo tienen todo el tiempo. Todo el tiempo lo tienen en la mano. Casi ni lo largan, ¿sí? Es como un objeto de apego, pero ya, como quien dice, algunos lo suelen llamar como patológico, ¿sí? Como que lo necesitan para autorregularse, ¿sí? Que no pasa nada. Si lo quieren tener, pero lo digo esto como con el sentido para tener en cuenta cuáles son las características para diagnosticar autismo, ¿sí? O TIA. Pero recuerden que es muy importante aclarar cuáles son esos grados, ¿sí? Porque el tratamiento no es lo mismo para todos. Esto sí que es algo fundamental, no señalan, ¿sí? O si señalan también lo hacen en forma tardía. Un niño dentro de lo normal en la etapa de desarrollo empieza a señalar 8, 9 meses, 10 meses, algunos inclusive antes, pero cuando ya señalan a partir de los 2 años, 3 recién, 4, que recién empezaron a señalar, eso también es algo para tener en cuenta. Realizan muchas rabietas, berrinches, ¿sí? Alinean los objetos, ¿sí? Como patrones matemáticos. Y esto tiene en realidad su porqué. De esa manera también ellos están aprendiendo. Yo esto lo descubrí desde el punto de vista como mamá y como profesional. Lo descubrí que hacen las cosas por algo, con un objetivo. Ellos saben lo que están haciendo. Y a veces también algunos se golpean, ¿sí? Tienen tendencias a conductas autodestructivas, ¿sí? Como se lo llama, como autoagredirse. Y esto también a veces es porque el mundo no los entiende. Esto es porque a veces
están como muy ansiosos porque sienten que el mundo no los entiende, no los comprende, porque se ponen nerviosos, porque quieren decir muchas cosas y no tienen las herramientas para hacerlo. Algunos no aceptan los abrazos porque no, esto es una característica también, una de las características principales, pero por eso digo, algunos no aceptan los abrazos, algunos sí. Algunos tienen problemas con las texturas y también algunos tienen mucho miedo o sensibilidad a sonidos, a ruidos, como por ejemplo la pirotecnia. Pero esto no es una característica principal del TEA, ¿sí? Sino que pueden tener miedo, como no, como cualquier otra persona. Hay algunos que le gustan los cohetes y algunos que no. Es como a alguno le gusta la gaseosa y a otro no. Hay que entender que también ellos necesitan que los comprendan. También necesitan que le respeten sus tiempos. También necesitan que no los comparen todo el tiempo. También necesitan que no estén tanto a la expectativa que lo que esperan o no esperan de ellos. También necesitan que estén tranquilos. Acá me tocan timbre. Bueno, hasta acá llegamos y bueno, esperemos después podés continuar. También presentan problemas con los intereses que son restringidos. Presentan intereses muy restringidos. Bueno, muchas gracias y ahora subo el video.